Muy bien, vean. Primero que nada vamos a hacer un pequeño repaso así rápidamente de los conceptos de lo que son esas tablas. Con esto ustedes incluso van a poder revisar el resto de las tablas. Las variables. Vamos a trabajar dos tipos de variables, variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿verdad? Ellas como tales, pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? ¿A qué se refiere cada una de ellas? Las variables cuantitativas se van a referir propiamente a situaciones o a datos que son contables, ¿cierto? Y las variables cualitativas se van a referir a cualidades. Cualidades del sujeto o objeto de estudio, ¿verdad? En este caso la unidad estadística. Igual que la respuesta con las variables cuantitativas, ¿verdad? El dato que vamos a obtener numérico va a ser de la unidad estadística. Entonces, por ejemplo, la primera que está ahí en ese recuadro, raza de perros, ¿es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa? ¿Qué creen ustedes que es? Cualitativa, ¿verdad? Es bastante razonable pensar que es cualitativa, ya que es una cualidad. La raza de los perros, ok. Un boxer, un American Stanford, un Casisagua, no sé, cualquier raza es una cualidad del perrito, ¿verdad? Que en este caso es el que vamos a ir a encuestar o del que vamos a revisar cómo se clasifique. Entonces es una cualidad de ellos. Veamos el siguiente. El siguiente dice que es gastos semanales. Gastos semanales de una compañía. Entonces, los gastos semanales de una compañía son excesivos, moderados o bajos. Y entonces aquí hay un dilema con la variable, ¿verdad? Porque, bueno, primero tengo que clasificarla como cuantitativa o cualitativa. ¿Qué creen ustedes que es? Usted escribió que es cualitativa. ¿Por qué cree usted que es cualitativa? Porque está hablando de excesivos, moderados y bajos, y no está diciendo 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Correcto. Si bien es cierto, vamos a ir a una empresa y le vamos a consultar, digamos, ¿verdad? Para realizar la encuesta. ¿Cuántos son los gastos semanales de ustedes? Y nos van a decir 1.000.000 de colones, se me ocurre. 1.000.000 de colones. Bueno, ellos nos están dando un dato numérico a nosotros, ¿cierto? Pero probablemente vamos a tener una tabla que dice gastos de 250.000 a 500.000 o a 750.000 son gastos bajos. Gastos de 750.000 a 1.500.000 son gastos moderados. Y gastos de 1.500.000 a 3 millones, se me ocurre, son gastos excesivos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando la empresa llegue y nos diga a nosotros que tiene un gasto de 1.000.000 de colones? No vamos a decir que, o no vamos a notar que ellos tienen un gasto de 1.000.000 de colones, sino, ¿qué vamos a notar? Que el gasto es moderado, ¿verdad? Moderado. Tener un gasto moderado, tener un gasto bajo, tener un gasto alto, representa una cualidad de esa empresa. ¿Sí me comprenden la diferencia? Que aunque la empresa me está dando a mí un dato numérico, ese dato numérico yo lo convierto en una cualidad, ¿verdad?, de la empresa a la hora de clasificarlo. Entonces, en este caso, esa variable es una variable cualitativa. La temperatura de un estudiante. Cuando ustedes van a cualquier lugar donde les toman la temperatura, yo pienso que
En la mayoría de los lugares, ¿verdad? Ya ustedes tienen que saber más o menos qué temperatura andan la mayoría del tiempo, ¿verdad? ¿Qué les aparece? Un número. Entonces, con ese número ya yo identifico que esa variable se puede clasificar como, ok, cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Ok, ¿por qué continua? El punto 5 o el punto 6 es lo que hace que la variable sea continua. Sí, quería llegar ahí para recordar que la variable cualitativa se divide en dos tipos de variables, ¿verdad? Vamos a tener las variables cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que me arrojan números enteros, valores enteros. Y las variables cuantitativas continuas son las que me arrojan valores que tienen decimales, que tienen un algo más. La temperatura es una variable cuantitativa continua, precisamente por esa situación, porque siempre estamos ahí entre 36.7, 36.8, 37 ya con un poco de fiebre, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero siempre encontramos un algo más, y ese algo más es lo que hace que esa variable se convierta en cuantitativa continua. ¿Qué puede ser una variable cuantitativa discreta? Por ejemplo, que la investigación se refiera a la cantidad de personas que viven en X casa, ¿verdad? O en un pueblo se hace una investigación de cuántas personas viven en cada casa, para sacar un promedio de las personas que viven en cada casa. Entonces, ustedes van casa por casa preguntando cuántas personas viven, y les van a decir, no sé, 3 personas, 4 personas, 5 personas, 7 personas, indiferentemente, ¿verdad? Pero nunca les van a decir que hay 7 personas y media, ¿verdad? O que hay 5 personas y 3/4 de persona por ahí. ¿Se imaginan? Alguien caminando. No, es que no podría ser posible, ¿verdad? Entonces son esas situaciones que se dan particulares y es lo que hace que una variable se convierta en una variable cuantitativa continua o en una variable cuantitativa discreta. La siguiente dice la condición socioeconómica de una familia, pero dice que hay que clasificar esa condición como alta, regular o baja. Entonces, ¿eso es cuantitativa o es cualitativa? Cualitativa. Pasa la misma particularidad de los gastos, ¿verdad? Es una variable cualitativa. Duración de una llamada telefónica es cuantitativa. Ahora, si es cuantitativa, yo tengo que identificar si es discreta o es continua. Continua, correcto. Han visto, ¿verdad? Las llamadas. Si revisan las llamadas, siempre duran 3 minutos y los segundos que tengan que durar ahí. Incluso puede ser que duren horas, 1 hora y 30 minutos y 2 segundos, no sé, pero siempre aparece ahí en el teléfono el punto algo. La extensión en metros cuadrados de un terreno, cuantitativa continua. ¿Han visto el plano de sus casas ustedes? O el plano de la propiedad donde viven. Sí, siempre dice 250 metros punto y algo de metros cuadrados. 500 si es un poquito más grande el lote, 572 se me ocurre punto algo de metros cuadrados. Siempre. Ese punto algo es lo que hace que la variable se convierta en una variable cuantitativa continua. El sueldo mensual de una persona, ¿es cuantitativa o es cualitativa? ¿Qué creen? dígame. Cuantitativa. Sí, esa es cuantitativa. Ahora la pregunta es discreta o es continua?
¿Qué creen? Discreta. El sueldo no son 250.232.25 centavos, ¿verdad? Nunca. Siempre o les pagan 250.000, o les pagan 100.000, o les pagaron 12.000 por el trabajo que hicieron, no sé. Pero al final de cuentas, eso siempre da un número entero, el sueldo. Y las clases de insectos, esa variable, ¿cómo se puede clasificar? Cualitativa. Es una variable cualitativa porque es una cualidad del insecto ser una araña. Las arañas son insectos. Sí. Bueno, una araña. Ser un dengue, ¿verdad? Ser un mosco, una mosca. No sé, es una cualidad de ellos ser lo que son. Muy bien. Bueno, eso con respecto a lo que corresponde a las variables, entonces, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, recordar solamente que se dividen en dos tipos, que son discretas y continuas, y que las discretas son cuando el número que arroja la investigación es un número entero, y las continuas es cuando el número que arroja la investigación es un número que tiene un decimal o que